Buenas tardes, chicos. Bienvenidos al primer curso del taller de TriCaster. Por favor, si no escucharan, no vieran algo, por favor me avisan para poder ver qué está pasando. Si no, bueno, yo sigo avanzando. Voy a poner la función de compartir pantalla para que puedan ver el PPT. Listo, entonces empezamos con la clase de manejo de switcher TriCaster 460. Hoy día vamos a ver tres cositas nomás. Dirección de cámaras, tipos de planos y movimientos de cámara. Bueno, antes de empezar, quería comentarles de todas maneras, aunque es algo que ya se supone, que bueno, como les dije en la clase anterior, obviamente pues tenemos las limitaciones de no tener el equipo, de no poder operarlo, pero voy a hacer toda una descripción sobre lo que es el equipo, sobre los planos, que de todas maneras los va a ayudar para cuando ya tengan que hacer ustedes mismos una producción. Estas fotos que estamos viendo ahorita corresponden a la foto de la derecha es del estudio de televisión y la de la izquierda no es nuestro switcher en realidad, lo he bajado a otro sitio, pero es parecido al switcher que tenemos, es en TriCaster también. Y en todo caso, la intención de esta muestra es de que vean cómo en todo estudio de televisión, sea el tamaño que tenga, la cantidad de cámaras que tenga, siempre la señal llega a un switcher, o un aparato que graba, o donde se seleccionan las cámaras, se pone títulos, se pone efecto y se lanza en vivo la señal. Este de acá es nuestro switcher. Acá a la izquierda estoy yo operando en este programa que les comento que estamos haciendo actualmente, que se llama Perú Decide, que es sobre la campaña electoral. Y el que está a la derecha es el sonidista. Como ven, está operando la consola de audio, que es una Live Head T80. Y la idea de la persona que controla esta consola es de medir el volumen de los micrófonos. En este caso tenemos un solo conductor, que es Augusto Sondijk. Entonces el sonidista le pone el micro y luego levanta el botón que corresponde para que ese audio entre después acá al switcher TriCaster. Acá vemos al conductor en el lado izquierdo. Él es el encargado de hacer la conducción, de hacer las entrevistas del programa que hacemos. Y al lado derecho vemos al camarógrafo. Como ven, siempre está pues con su headset, con sus audífonos, para escuchar las indicaciones que le da el director, que en este caso soy yo, o es la persona que se sienta en el switcher, ¿no? Este es un poquito de teoría que les puede servir. Las funciones más importantes que yo considero de un director de cámaras. El director de cámaras es la persona que define el plano que deben hacer los camarógrafos y luego selecciona la cámara que quiera poner en vivo o que grabe. Este primer punto, chicos, es muy importante porque hay camarógrafos que creen que son ellos los que tienen que decidir cuál es el plano y no, es el director de cámaras. Por algo es el director. El camarógrafo tiene que cumplir las órdenes del director. También el director debe revisar los videos cargados al switcher, los créditos, los niveles de audio, los micrófonos y la señal de las cámaras. En realidad, el director debe revisar toda la parte técnica, porque si algo sale mal, es su responsabilidad. Si, por ejemplo, es bueno o es muy importante cargar todo el material que se necesite para la producción. Si, por ejemplo, ustedes hacen un noticiero y en ese noticiero se van a lanzar noticias, se van a lanzar notas, bueno, esas notas tienen que estar cargadas. Ahora, esas notas tienen que estar en orden según la pauta.
Muchos creen que la televisión es improvisada, que se hace así nomás, que la máquina lo hace todo, y no. Todo obedece a un orden. Y todos tienen que estar bien concentrados porque además es un trabajo de equipo. Si alguien falla, bueno, el proyecto falla, ¿no? Ahora, las funciones del operador de TrickCaster. El TrickCaster, el director es el encargado del proyecto, el que, como les mencioné, selecciona los planos, pero el operador de TrickCaster viene a ser en realidad su asistente. Lo idóneo es que trabajen dos personas manejando el TrickCaster. En este programa que estamos haciendo de Perú Decide, lo hago yo solo por las condiciones, por la situación de la pandemia, que no pueden haber personas cerca, ¿no? Pero lo idóneo es que hayan dos. Mientras el director está ponchando, el asistente, ¿qué está haciendo? Lo que he puesto acá, cargar videos, fotos o títulos que se necesite para la producción, ordenar luego estos elementos. En toda producción, por ejemplo, en este programa que estamos haciendo, tenemos invitados por Zoom. Entonces, esos invitados tienen sus nombres. Entonces, esas letritas que aparecen abajo, hay que hacerlas antes. Y hay que ponerlas en el orden que van a ir de los invitados para no equivocarse. Si ese invitado quiere poner además, si se necesita poner un video, alguna foto, algo que tenga que ver con el invitado, con su propuesta, con su partido, bueno, también se debe cargar primero al TrickCaster para poder luego insertarlo en el momento que se esté haciendo la transmisión. Y además el operador del TrickCaster debe de asistir al director lanzando los videos, fotos o títulos durante la grabación o emisión del programa. Porque el director está ocupado en las cámaras, está ocupado en lanzar la señal, entonces alguien tiene que ayudarlo pues en seleccionar la foto o el título que corresponde, y ya el director apretando un botón lo pone en vivo. Es el primer video que les quiero enseñar. No es de nuestro switcher TrickCaster, pero me parece importante, como va a haber tiempo, porque en realidad a ver, acá, disculpen que hay una persona que quiere, voy a admitirlo. Como va a haber tiempo, porque este taller en realidad pues va a terminar a fines de junio, o sea, falta un montón, quiero ir muy de a pocos, para que puedan ir captando bien todo, ¿no? Y este switcher que les digo no es el TrickCaster, pero quiero que entiendan el concepto de lo que es un switcher. Es un switcher muy, muy básico. Pero ahí más o menos ustedes van a entender cuál es la función básica del switcher. Luego de eso vamos a seguir avanzando. Vamos a ir complejizando un poquito más la clase. Entonces, vamos a ver este videito. Si no lo vieran, si no escucharan el audio, algo, por favor me avisan para revisar qué es lo que está pasando. Si no, lo continuamos viendo. Vamos a explicar el funcionamiento de este switcher Classic 7 Panel Ecolab, que es con el que cuenta el taller de Tele2. Y no se espanten con tantos botones, porfa, porque si no se les va a complicar todo el manejo. Prácticamente vamos a ocupar 3 líneas o 3 filas de botones. Ahorita les voy a explicar en qué consiste cada una. Pero para que no se confundan con tanto, por eso les hago hincapié en eso. Son prácticamente 2 bancos en los que se divide el switcher. Los blancos y los amarillos. Los amarillos nos van a servir para usar croma y los blancos simplemente cortes o disolvencias entre señales que tengamos de las cámaras, ¿sí? Entonces, cada banco va a tener una línea de program, que en este caso la blanca es esto, ¿sí? La del centro dice prog, y todo esto significa que cualquier señal o cualquier botón que tecleemos aquí va a aparecer en el monitor de arriba, que es el monitor de program, en el monitor grande. Y en el banco de abajo, en señal de previo, va a ser este monitor, el monitor chico de la parte de arriba, ¿sí? Entonces, la señal que tengamos en el monitor grande va a ser la que se está grabando, o como quien dice, la que va a estar saliendo al aire. Mientras que en el monitor de previo es la señal que va a seguir
a lo que tenemos en ese momento al aire o en program, ¿sí? Para hacer cortes directo bastará simplemente con el banco de program, teclear simplemente cámara 1, paso a la cámara 3, me paso a la cámara 2, me paso a la PC, que sería la compu de sus videos de stock, comerciales, entrevistas, etc. Entonces cámara 1, cámara 2, cámara 3, PC serían los botones más usados, ¿sí? Esto es con corte directo. Ahora, si quiero usar disolvencia, entonces sí voy a recurrir al monitor de previo y supongamos que voy a pasar de cámara 1 a cámara 3 en disolvencia. Aquí en el switcher me fijo que tenga la opción mix habilitada, que esté encendido, y con auto se invierten esas dos señales, ¿sí? No significa que aquí ya abajo se pasó a program y arriba se pasó a previo, sino simplemente se invierte también el foco encendido y ya tenemos esas señales tal cual queremos, ¿sí? Entonces paso, por ejemplo, de la 1, paso a PC, paso a la 2, paso a la 3, en disolvencia. Entonces ya vimos dos opciones: corte directo, simplemente por la línea de program, y disolvencia usando program y previo y el botón auto, ¿sí? O la palanca. También existe otra opción que se llama wipes, que es un recorte que vamos a hacer a la imagen. Tenemos un catálogo, en ese catálogo ustedes lo van a consultar y si se fijan tiene dibujitos y números. Supongamos que quiero este tipo de wipe, que es una apertura como en triángulo hacia arriba, es el wipe número 21. Entonces voy a teclear aquí arriba S21, 21, select blanco, ¿sí? Porque estoy usando la línea de blancos, el panel blanco. Select la opción wipe y con auto hace ese wipe o ese cambio de imagen, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir entre program y lo que tenga en previo, ¿sí? Ahora, eso es para el cambio entre transiciones. Hay algo inicial y algo final. Este botón protegido dice FTB y significa Fade to Black. Entonces, con este nosotros vamos a arrancar el programa y a salir del programa. Supongamos que nuestro programa empieza con algo, nuestra primera imagen es algo que está en la PC, entonces switch o PC, le doy FTB, se manda negros, me dan el conteo, se prepara programa, fulano de tal, para tal día, etcétera, grabando 5, 4, 3, 2, FTB y entra con la señal que yo dejé en program. Y ya puedo continuar entonces con el corte normal. Termina el programa, termino por ejemplo de cámara 1, termina el programa y mando a negros otra vez, ¿sí? Entonces, cada que haya un corte, manden por favor a negros para saber que ahí hay un cambio de escena. Van a recurrir también a otra opción que son los supers. Los supers nos los va a dar esa computadora que se llama aquí, o por marca es Dayang, es en realidad como equipo, es generador de caracteres o tituladora. En este caso ya tengo un super armado, ahorita les explico cómo va a funcionar esa máquina, pero ahí por ejemplo ya tengo un gráfico armado, un super. Entonces el operador de super pues lógicamente va a estar ahí con la tecla F4, va a aparecer el super en su monitor y con la tecla F9 lo va a aparecer con animación, con una animación que traiga previamente ya cargada ese gráfico. Entonces debe de haber coordinación entre el switcher y el operador de Dayang para que cuando el director diga prepara super, a lo mejor él le da F9. Entonces aparece un cuadro de diálogo pidiéndonos ¿ya quieres arrancar? Sí o no. Cuando el director diga entra super, él le tiene que dar sí, o enter, y yo tengo que abrir el canal del Dayang. Ese canal se va a abrir con este botón que dice DSK1 Auto. Entonces el director dice prepara super, él le da F9 y yo abro el canal, estando sobre una señal. Y cuando diga entra super, dale sí o enter.
Y aquí puede que aparezca estas opciones. O sea, bueno, no se ve el Super como tal si se fijan. Esto es porque es común que este banco, por error, a lo mejor al estar tecleando en Program o Preview, aprietan cualquier otra señal. Mucho ojo con este banco. Este banco siempre debe de estar en Dayang azul, ¿sí? Entonces, si se fijaron, ahorita apareció el Super, pero mal recortado o con otra imagen que no era. Eso es por problema de que aquí no tengan realmente seleccionado qué va. Entonces, otra vez, prepara Super. Yo abro mi canal, entra Super y a él simplemente lo mete y ahí aparece ya el gráfico, ¿sí? Puede que la animación salga por sí sola, ¿sí? Como en este caso, ya salió. Pero si no tiene una animación de salida, entonces ¿qué tengo que hacer? El gráfico ahí se va a quedar y yo tengo que sacar la señal del Dayang, ¿sí? Para que no se quede ahí sobre una imagen que no va, ¿sí? Podemos hacer unos recuadros o lo que se conoce como Picture in Picture, una imagen dentro de otra. Esto vamos a hacerlo con el DSK2 Auto, ¿sí? Cualquier configuración que quieran hacer al switcher, como uso de croma, los mismos supers o el recuadro, por favor infórmemelo antes de empezar la producción para que yo haga la configuración del switcher. Entonces lo que yo tengo que hacer es, me van a decir, quiero un recuadro, yo voy a hacer esta configuración antes, no se preocupen. Entonces yo le digo que es en el DSK2 un recuadro, lo habilito en el previo. Si se fijan, el previo ya tiene un recuadro y otra vez acudimos a este banco que es el key, en el que teníamos el Dayang. Pero en este caso, como estoy usando el DSK2, significa que sí puedo usar ahora sí este banco sin riesgo de que el Dayang se corte. Entonces supongamos que en ese recuadro va la señal de la cámara 2. Ahí tengo ese recuadro en mi previo. Ese recuadro lo muevo, posiciono con esta palanca, ¿sí? Girándola, modifico el tamaño y tal cual moviéndola ajusto donde voy a querer ese recuadro, ¿sí? Supongamos que va ahí. Ustedes ya deciden si va con borde o sin borde, ¿sí? O a lo mejor va un borde soft, ¿sí? Bueno, en ese caso ya seleccionamos el recuadro, lo posicionamos en nuestro previo. Nos dice el director entonces, entra recuadro y yo con DSK2 lo incluyo a mi program, ¿sí? No significa que incluí todo mi previo con recuadro. O sea, si se fijan, al pasar el recuadro solamente se está pasando el puro recuadro, ¿sí? Con DSK2 Auto. Pero ¿qué pasa si yo quiero en realidad toda la imagen? O sea, esta cámara 3 con su recuadro que es la cámara 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Anclar este DSK2 y este va a ser mediante este botón DSK2 Tie. Lo anclo y cuando yo haga el cambio de imágenes, sea por Mix o Wipe y la opción Auto, se va toda la pantalla de acá para allá. O sea, se invierten en realidad en su totalidad, ¿sí? Bueno, desaparezco recuadro y ya está. El recuadro lo puedo posicionar en dos puntos distintos. En este caso, acudo a esta parte del switcher donde dice colocar punto A y a lo mejor lo posiciono ahora por acá y le digo punto B. Entonces, con estas dos opciones, correr a A y correr a B, me voy al punto que yo le haya marcado, ¿sí? En este caso, a lo mejor también puedo correr a pantalla completa, a full, corro a A o infinito y se desaparece ese recuadro, ¿sí? Bueno, esto es usando panel blanco. ¿Cómo vamos a usar el croma? Con amarillos. Vamos a tener que configurar entonces ese croma en mi previo. Toda configuración que hagan, ya sea de movimiento del recuadro o croma, hay que configurarla en previo y con la opción amarillos. Entonces, en el banco de previo, le digo botón amarillo. ¿Y qué va a pasar? Todo este previo ya lo estoy regulando por lo de acá arriba, ¿sí? Donde en la parte de arriba vamos a tener la cámara que tiene lo verde y en el banco de abajo o los bancos de abajo, cualquiera de los dos, según esta palanca, vamos a tener la señal que va a estar en vez de verde, ¿sí? Entonces, si se fijan en el previo, ya está configurado el croma.
muchas veces el croma no se ve bien, a lo mejor se ve muy claro, muy oscuro u otra tonalidad. Ese ajuste yo lo hago antes de que empiece la producción. Ustedes me dicen, voy a ocupar croma, yo hago el ajuste para que quede lo mejor posible. Entonces, ya que quedó configurado el previo con su croma, yo ya puedo enviarlo pues, con la opción de Mix o Wipe. Le doy Auto y ya se envía hacia mi programa, ¿sí? Puedo tener una señal acá abajo de otro tipo. A lo mejor meto la cámara 3. Cuando bajo palanca, pues simplemente estoy viendo otra cosa, ¿sí? Bueno, prácticamente eso sería las funciones del switcher. Sería fade out, se acabó. Listo, chicos. Les he querido mostrar este video porque acá se puede apreciar las funciones más básicas del switcher, ¿no? Los modelos de switcher varían. Después les voy a enseñar que hay más, los tipos de switcher que hay. Pueden ser más grandes, pueden ser, tener más entradas de video, pueden ser portátiles, pueden estar en un espacio enorme, pero esas funciones que hemos visto ahora no van a variar nunca. Eso que hemos visto son las funciones básicas de todo switcher. Después vamos a ver cuáles son las ventajas del TriCaster 460. Vamos a continuar ahora. Como les comenté, el director de toda producción es el que decide el plano que debe hacer el camarógrafo. Pero, ¿qué cosa es el plano? Vamos a ver un poquito, a repasar los diversos planos que hay. El plano es la imagen o cuadro que compondrá el director según como quiera plantear su narrativa visual. El plano en realidad es el encuadre que quiere el director que salga en vivo. Ahora, hay diversos tipos de plano. Más o menos he agrupado los más importantes. Vamos desde el más grande hasta el más chiquito. Se empieza con el gran plano general, que también llamado panorámico. Es la toma totalmente abierta, donde ningún elemento que está dentro tiene importancia. Con este plano se intenta ubicar la acción o historia. Generalmente las películas empiezan con este plano, un plano totalmente abierto, un panorámico. El plano general ya es un plano un poquito más cerrado. Es el plano donde los elementos que están dentro del encuadre se ven bien, pero ninguno tiene protagonismo. Como este bulevar, por ejemplo, ¿no? Donde se ve a gente caminando, pero la toma no se centra en alguien en especial. Plano entero, cada vez nos vamos cerrando más. Es el plano donde vemos a una persona completa, desde los pies a la cabeza, enterita. Plano americano es el plano donde vemos a una persona desde la cabeza hasta sus rodillas. Plano medio largo es el plano donde vemos a una persona desde la cabeza hasta la cintura. Plano medio corto es el plano donde vemos a una persona desde la cabeza hasta el pecho. Como ven, nos vamos acercando cada vez más. Primer plano es el plano donde vemos la cabeza completa de una persona. Primerísimo primer plano es el plano totalmente cerrado en el rostro de una persona. Ya no se ve qué hay detrás de la chica, solamente se está viendo el rostro. Plano detalle es el plano que sirve para mostrar un detalle concreto del rostro de una persona. O sea, ya algo muy, muy específico. Ahora, estos son otros tipos de planos que también se utilizan en el cine y la televisión. Plano picado es cuando la toma está a una altura superior a la del objetivo persona. Plano cenital es cuando la toma está encima del objetivo persona. Totalmente encima, como ven, ¿no? Contrapicado es al revés, es cuando la toma está en la parte inferior del objetivo persona. Es una toma de abajo hacia arriba. Y el plano nadir es lo contrario al cenital, es cuando la toma está totalmente debajo del objetivo persona.
Este es un video que vimos la otra vez que hice la charla de inducción, pero vamos a repasarlo porque acá está bien explicado lo que les acabo de enseñar. Vamos con este video. Hola, mi nombre es Javier Badosa del canal Officium. Creo que es la primera vez que me presento, así que encantado de conoceros. Ya sea para criticar una película, para analizarla, para cuando tienes que grabar, para cuando tienes que editar, para cualquier cosa relacionada con el mundo audiovisual, con la televisión, con el guión, hay que conocer el lenguaje y saber manejarlo. Como en cualquier oficio, en el cine hay mucha jerga, hay muchos términos, conceptos que si no entiendes, pues no comprendes de lo que se está hablando, te quedas en plan. Entonces hoy os traigo una primera lista de conceptos cinematográficos que, aunque es verdad que podríamos desarrollar muchísimo más cada uno, está bien para tener una visión general, y esto solo es una parte de ellos. Así que empezamos. El encuadre es la selección de espacio que estamos grabando, es la limitación que ponen los propios bordes de la película. Entonces todo lo que vemos que ya está terminado, eso es un encuadre. Las escalas de planos se clasifican al poner en relación todo el encuadre con la figura del personaje. Dependiendo del tamaño del personaje con respecto al encuadre, será un plano u otro. La verdad es que no hay una clasificación oficial, porque dependiendo de las fuentes se dice de una u otra forma, pero a grandes rasgos sería así. Gran plano general, se muestra todo un paisaje, todo un lugar, todo un plano de situación, pero no se da importancia a las personas porque ni siquiera se las reconoce. Plano general, se puede distinguir a las personas, pero aún así no se le puede dar protagonismo a ninguna. Plano entero, cuando se ve toda la figura del personaje y ya empieza a ser reconocible. Plano americano, se empieza a seleccionar parte de la figura del personaje. Este plano proviene del western, que es cuando querían mostrar los duelos y las pistolas que tenían en las piernas. Por eso el corte es por debajo de las rodillas, para que se pueda mostrar todo eso. Plano medio largo, se hace un corte por la cintura. Plano medio corto, donde se hace la selección a la altura del pecho. Pecho lobo. Primer plano. Tío, no sé qué decir. Puestezo. Primer plano, se hace el encuadre a partir de los hombros y se pone toda la atención en la cara. Primerísimo primer plano, el jeto. Solo la cara, el jeto. Plano detalle, se muestra algo muy específico del personaje, un ojo, una boca, una oreja o algún objeto. Otra clasificación de planos es según la posición vertical de la cámara con respecto a la mirada de los personajes. Cuando la cámara está por encima de la mirada se le llama picado, y la forma extrema de este plano se le llama cenital. Cuando es por debajo de la mirada de los personajes se le llama contrapicado, y la forma más extrema de este tipo se le llama nadir. Ostras, por favor, córtate las manos. Mira. Muerto. ¿Qué otra? Oye. Si vas a ir al baño a llorar, tráeme agua, anda. Ay, que se está enfadando. Ay, pobrecillo. ¿Qué vas a hacer, Flipado. Bueno, ¿qué? ¿Otra? Bien, chicos, luego de haber visto este video referido a los planos, quiero enseñarles este otro, que es casi lo mismo, solamente que están más aplicados al cine. Se muestra las secuencias de algunas películas, y es bastante interesante. Vamos a verlo también. Nosotros vamos a empezar por los tipos de planos según el encuadre y encontramos 10 tipos. Gran plano general o plano general largo. En él se muestra un gran escenario o una multitud. Los personajes no se pueden ver o quedan diluidos con el paisaje. Normalmente se usa de manera descriptiva del entorno, demuestra la magnitud del lugar y nos puede ayudar a ubicar geográficamente nuestra historia. O también puede ser una forma de destacar la soledad o pequeñez del personaje. Plano general. Es muy parecido al anterior, ya que también muestra un gran escenario, pero la diferencia es que en este plano sí vemos bien a los personajes, y podemos ver su posición respecto a los demás, y el lugar en el que se encuentran. Es decir, también sirve para describir el entorno, pero se apoya en las acciones que ocurren en la escena y también muestran la figura y el escenario en su totalidad. Plano entero o figura. En él se encuadra solo la figura entera del sujeto. Es una forma de centrar más la atención sobre el personaje, y no tanto en el entorno que le rodea. Podemos ver todo su cuerpo y sus movimientos, por lo que resalta el marco de la acción y sitúa a los personajes.
El efecto de este plano es de uso más narrativo y dramático, y cuando aparece más de un personaje se le conoce como plano conjunto. Plano americano, o también llamado plano medio largo o plano 3/4. Aquí solo se encuadra desde la cabeza del personaje hasta las rodillas, aunque a veces puede tener algo de espacio por arriba. Se llama plano americano porque surgió del género western, donde se utilizaba para mostrar a los personajes desenfundando sus armas de las cartucheras. En la actualidad se emplean diálogos complejos o con muchos personajes, ya que permite encuadrar a más de 2 en el mismo plano. Plano medio. En este plano se muestra desde la cabeza a la cintura aproximadamente, y se suele usar para mostrar la relación entre 2 sujetos. Es uno de los más habituales, ya que el espectador puede ver con claridad los gestos de los actores, por lo que es bueno para mostrar al personaje hablando con mucha intensidad, con grandes movimientos o para brindar información importante en un diálogo. Plano medio corto. Es muy parecido al anterior, pero aquí se encuadra desde la cabeza hasta la mitad del torso aproximadamente. Con este plano se puede aislar una sola figura dentro del encuadre y centrar toda la atención sobre ella, independientemente de su entorno. Puede emplearse para diálogos que implican una cercanía. Primer plano. El plano se cortaría por los hombros, centrando la atención en su cabeza. Es una forma de mostrar las emociones y detalles del personaje, y de generar intimidad con el espectador, ya que nos muestra de cerca cómo está viviendo esa escena. Se suele utilizar en los momentos álgidos de las escenas importantes, pero los directores tienden a dosificarlos a lo largo de la película, ya que una abundancia de estos planos haría que perdiera su efecto. Primerísimo primer plano. Es similar al anterior, pero mucho más cerrado. Es decir, se coge una porción muy precisa de la cara del sujeto, normalmente desde la frente hasta la barbilla aproximadamente. Refuerza y empatiza las acciones del personaje, y puede tener efectos de uso psicológico, profundo o cercanía del personaje creando reacciones más íntimas. Plano detalle. Es el plano más cerrado de todos, y en él solo se muestra una parte del cuerpo o de la cara del personaje, o bien un objeto o elemento situando la cámara a centímetros del mismo. Sirve para destacar cosas importantes dentro de la trama que son imperceptibles a más distancia, como por ejemplo un arma, una carta, una herida o una marca. Plano escorzo. Este plano podría combinarse con alguno de los anteriores. La cámara se sitúa detrás de un personaje, con una angulación lateral de unos 45 grados, dejando ver parte de la espalda del sujeto. Normalmente se usa para conversaciones entre 2 personas, ya que también se muestra al otro de frente. En algunos planos con escorzo, las 2 cabezas, la que mira a la cámara y la que está de espaldas, pueden tener aproximadamente el mismo tamaño. En otros, la cabeza en el primer término puede ser más grande. El único elemento recurrente en este tipo de planos es la necesidad de mostrar el hombro, con el objeto de establecer a qué distancia se encuentran las 2 personas la una de la otra. La siguiente clasificación que podemos hacer es según el ángulo de la cámara, y aquí podemos distinguir 7 tipos. Plano cenital. En él la cámara se coloca de manera perpendicular al suelo, apuntando directamente al mismo. Generalmente tiene un efecto estético, pero también se usa para mostrar diferentes conceptos, como magnitud, soledad, movimiento, muerte o libertad, o para connotar altura, ya que nos muestra la acción desde una vista superior. El espectador tiene dominio total de la escena y crea cierta superioridad. Plano picado. En este plano la cámara graba desde una altura ligeramente superior a los ojos, en el caso de los sujetos, o de la altura media en el caso de los objetos, y se orienta ligeramente hacia el suelo en un ángulo de 45 grados. Se utiliza para transmitir inferioridad. En esta escena de Los Vengadores podemos ver cómo en plena batalla los superhéroes ven llegar a muchos más enemigos, y este ángulo nos hace ver lo inferiores que son en ese momento. Pero también puede transmitir inocencia, debilidad, fragilidad, o incluso para ridiculizar a un personaje, como es el caso de R2D2, que tiene ese aspecto cómico, aunque también puede utilizarse para dar la sensación de que esa persona es más pequeña, o que está situada más abajo. Normal, o también llamado frontal. Es la angulación más habitual. En él vemos a algo o a alguien completamente de frente. Es la angulación más estable y da un efecto de naturalidad o normalidad, ya que es como solemos ver las cosas habitualmente. Plano contrapicado. Como su nombre indica, es el opuesto al picado. Es decir, la cámara se sitúa a una altura inferior a los ojos y se inclina hacia arriba. Sirve para ensalzar y magnificar al sujeto y darle una sensación de superioridad, poder, dominancia, intimidación o dar importancia a los personajes. También es una forma de expresar que ese personaje está asomado o que es más grande o alto.
En una conversación, normalmente el siguiente plano suele ser picado, para aumentar esa sensación. Plano nadir. Es el opuesto del cenital. Esto quiere decir que la cámara graba completamente desde abajo. No es un ángulo tan frecuente por la complejidad del mismo, pero se usa a nivel estético para dar dramatismo, interés a la escena o dinamismo. Puede mostrar dominancia, incluso llegar a ser tétrico. Plano de perfil o lateral. La cámara está a un lado del sujeto, mostrándolo de perfil. Es muy usual en conversaciones, escenas de besos o para mostrar a un personaje ensimismado mirando algo. También se utiliza para transmitir desconfianza, secretismo, movimiento o añadir dramatismo. Plano holandés o aberrante. Con este ángulo, la cámara no encuadra de manera horizontal, sino que está inclinada unos 45 grados. Da al espectador un efecto de inestabilidad, ya sea física o mental. Como vemos en esta escena de Miedo y Asco en Las Vegas, donde el ángulo enfatiza el efecto de las drogas, lo que da cierta inestabilidad psicológica. También nos puede transmitir cierta inquietud, como en la película El tercer hombre, la cual tenemos analizada en uno de nuestros vídeos. Pero también puede ser usado para dar dinamismo a la imagen a través de las líneas. Y finalmente, podemos diferenciarlos según el punto de vista del espectador, donde tenemos 4 tipos. Plano subjetivo. La cámara nos muestra lo que está viendo el sujeto, y se coloca a la altura de sus ojos, dando la sensación al espectador de que es el mismo el personaje, y que está en la escena. Es bastante usual en películas de terror, ya que nos mete tanto en la película que nos genera el mismo nivel de angustia o miedo que el protagonista, aunque también es común que sea desde el punto de vista del asesino, ya que nos genera todavía más angustia el no saber quién es el atacante, y la sensación de peligro en las víctimas es mayor. También puede servir para mostrar los efectos de las drogas, el alcohol o una enfermedad. Una nueva forma de utilizar este plano se está dando en las películas de acción. El mayor ejemplo de ello es la película Hardcore Henry, rodada totalmente bajo el punto de vista del protagonista, y que nos recuerda a un videojuego. También podemos verlo en películas que el protagonista tiene alguna forma de visión diferente, ya sea que es un robot, que está usando gafas de visión nocturna o que pueda detectar el calor. Sirve también para ocultar información al espectador, como es el caso de La senda tenebrosa, donde estamos los primeros 37 minutos sin conocer el rostro del protagonista, interpretado por Humphrey Bogart, incrementando esa sensación de misterio. Plano objetual. Es muy parecido al anterior, pero en este caso la cámara sitúa al espectador desde el punto de vista de un objeto, como si fuese este quien mirase la escena. Es una forma de hacer sentir al espectador un testigo mudo. Un buen ejemplo de este plano es la intro de la película El Señor de la Guerra, donde seguimos el camino de una bala desde que es creada hasta que llega a su destino al ser disparada. Plano subjetivo voyeur. Es una mezcla entre los dos anteriores, ya que nos muestra el punto de vista de un sujeto, pero a través de un objeto, por ejemplo, una cámara, unos prismáticos o una cerradura. Plano indirecto. En este plano lo que se usa es el punto de vista de un reflejo, ya sea el agua, un cristal, un espejo, una cuchara u otro objeto. Este punto de vista le da estética a la composición del plano y cierta carga dramática. Normalmente cuando se muestra un personaje a través de un reflejo es porque se encuentra en una situación no deseada. Estos son los planos que hemos elegido. Sabemos que dependiendo de dónde busques te pueden salir unos tipos o otros, pero creemos que con esta elección se cubre la gran mayoría de planos que existen. Déjanos en los comentarios si crees que nos ha faltado alguno. Bien chicos, lo interesante de este video es cómo nos explica que cada plano tiene su intención. Los planos transmiten sensaciones. Entonces, ya dependerá del director qué planos quiere escoger para su propósito. Pero es importantísimo que conozca qué planos existen y tenga pues la suficiente destreza para saber utilizarlos. Ahora, en una producción no solamente son planos fijos, también hay movimientos de cámara. Los más importantes, acá anotado, es primero el paneo, que es cuando la cámara se mueve de derecha a izquierda o viceversa sobre su mismo eje. El tilt-up, cuando la cámara se mueve de abajo hacia arriba sobre su mismo eje. El tilt-down, la cámara se mueve de arriba hacia abajo sobre su mismo eje. Y en el traveling la cámara se mueve completamente, acompañada del trípode hacia derecha o hacia izquierda.
No es igual que el paneo. El paneo es el movimiento de cámara derecha-izquierda sobre el eje, pero en el traveling se mueve toda la cámara junto con el trípode. También existe el dolly-in, que es cuando la cámara se mueve hacia adelante junto con el trípode. El dolly-back es al revés, la cámara retrocede moviéndola junto con el trípode. El zoom-in y zoom-out es haciendo un juego con el lente de la cámara, podemos acercarnos a un objetivo o alejarnos de él. La diferencia entre el zoom-in y zoom-out con el dolly-in o el dolly-back es que el zoom es un juego de lente. La cámara no se mueve el lente y se acerca, como que se agudiza la vista. En cambio, el dolly-in sí se acerca toda la cámara. Luego está el focus in o focus out, que es cuando se enfoca o desenfoca el personaje u objetivo que está delante de la cámara. Vamos a ver acá este videito que ya les enseñé la vez pasada, pero vamos a darle una repasada y después vamos a ver otro más. A ver, perdón. Vamos con este. Como dijo el maestro Martin Scorsese, el cine trata de lo que está dentro del cuadro y fuera de él. En los 2 programas anteriores tuvimos la oportunidad de conocer la correcta angulación que podemos darle a nuestra cámara. Asimismo, conocimos algunos de los encuadres más importantes al momento de generar un proyecto audiovisual. Ahora toca el turno a los movimientos de cámara. Parte fundamental del lenguaje audiovisual radica en la correcta utilización de los movimientos de cámara, los cuales nos permiten expresar los sentimientos que previamente plasmamos en nuestro guión. Existen 2 tipos, los movimientos mecánicos y los ópticos. Dentro de los movimientos mecánicos, el primero que veremos es el panning o paneo. Este movimiento se realiza girando horizontalmente la cámara de un lado a otro sobre su propio eje. Puede realizarse de 180 grados a 360 grados, dependiendo de los requerimientos de nuestra historia. Generalmente, el paneo se usa para la descripción de un espacio o acción y para el acompañamiento de un personaje. Como segundo movimiento mecánico, tenemos el tilt up y tilt down. Vamos a verlo. Para llevarlo a cabo correctamente, debemos mover la cámara verticalmente en 90 grados sobre el eje de las Y. Nos ayuda a ofrecer magnificencia, podemos dar perspectiva de inferioridad o superioridad de nuestro personaje y sensación de profundidad. Ha llegado el momento de hablar de el traveling. La particularidad de este movimiento suele ser confundida en el medio con el paneo. Para llevar a cabo dicho movimiento, lo primero que debe hacerse es montar la cámara sobre un riel, fisher o grúa. Su uso específico es descriptivo. Como lo indica su nombre, su deber es acompañar a nuestro personaje o enriquecer visualmente nuestra historia. Es momento de hablar del dolly in y dolly out. El dolly in y dolly out se refiere a realizar un acercamiento o alejamiento físico y mecánico de la cámara. Para ser más claros, un dolly in se refiere a movernos con la cámara hacia adelante, aproximándonos al objeto o personaje a encuadrar. El dolly out o dolly back se realiza partiendo de un punto en específico y alejando físicamente la cámara hacia atrás. Ambos se llevan a cabo en línea recta y es un movimiento muy similar al del zoom. Este movimiento se utiliza en tomas subjetivas para proporcionar seguimiento a la acción y para acercamientos donde no queremos comprometer la visión de campo. Toca el turno a los movimientos ópticos. Estos no son otra cosa más que el movimiento gradual del lente mientras la cámara permanece fija. Iniciemos con el zoom in y zoom out. Lo primero es contar con un lente de zoom. Este nos permitirá acercarnos o alejarnos, dando la percepción desde un plano general hasta llegar a un detalle particular. Aunque no es muy recomendable en proyectos de cine, en televisión es muy útil para hacer énfasis en objetos o expresiones de los conductores. Otro de los movimientos mecánicos es el focus out y focus in. Para hacerlo de manera correcta, debemos identificar la distancia focal con la que habremos de trabajar. Luego de ello, giramos el arillo de enfoque para agregar o restar nitidez a nuestro cuadro. Es muy útil para realizar transiciones durante una charla o para cerrar o abrir una secuencia. Bien chicos, y ahora ya para finalizar,
les voy a mostrar otro video más que tiene que ver con los movimientos de cámara y nuevamente aplicado al cine. Vamos a finalizar viendo este video. Los movimientos de cámara podemos dividirlos en dos grupos. Por un lado tenemos los movimientos físicos, donde la cámara va a moverse ya sea adelante, atrás o en su propio eje. En esta categoría se encuentran las panorámicas y los travelings. Por otro lado tenemos los movimientos ópticos, con los que empezaremos, centrándonos en el zoom. Pero antes de meternos con los casos prácticos, vamos a la teoría. ¿Cómo funciona el zoom? Se trata de una lente en la cual la distancia focal es variable, es decir, permite pasar de un angular a un teleobjetivo y viceversa, consiguiendo así una sensación de alejamiento o acercamiento al personaje, sin desenfoque y sin necesidad de mover la cámara. No debemos confundirlo con el traveling, que se traduce al español como viajando, que precisamente es lo que hace la cámara. A diferencia del zoom, aquí sí que hay movimiento, pero la lente no cambia, siempre tiene la misma distancia focal. Combinando ambos movimientos se crea el conocido como efecto vértigo, que formalmente se llama traveling compensado. Consiste en que mientras el zoom va hacia atrás, la cámara avanza hacia adelante con un traveling. Con ello se consigue que el personaje mantenga el mismo tamaño en el encuadre, y solamente se altere la perspectiva con la que se ve el fondo. Se le conoce con ese nombre porque Alfred Hitchcock lo usó de forma recurrente en su película Vértigo, para simbolizar el miedo a las alturas del personaje de James Stewart. Pero también son famosos los planos con este movimiento en la película Tiburón, de Steven Spielberg. Uno de los nuestros, de Martin Scorsese, y en la icónica El Odio. Pero vamos a separarlos y veamos cómo utilizarlos de forma individual. El zoom puede dividirse en dos: zoom in si la cámara se acerca y zoom out si se aleja. El zoom in suele utilizarse para enfatizar el dramatismo en las escenas. Un ejemplo de ello es Indiana Jones ante el icono de oro en la primera entrega de la saga, cuando piensa cómo puede hacerse con ella. Otro uso muy interesante lo hace Martin Scorsese en Taxi Driver, en la escena de la pastilla efervescente. Con dos zoom ins, uno hacia Travis y otro hacia el vaso, nos adentra en la confusa cabeza del protagonista. También se utiliza para dar sensación de paranoia. Francis Ford Coppola usó los zooms de esta forma en la conversación. La cámara deja de ser utilizada para que los espectadores puedan ver los eventos que se desarrollan y sirve para que a través de ella puedan vigilar a los personajes. Uno de los usos básicos del zoom in es simplemente el de centrar la atención en algo en concreto, pasar de lo general a lo particular. El zoom out es todo lo contrario, pasar de lo particular a lo general. Recurre mucho a este recurso Kubrick en la maravillosa Barry Lyndon. Lo utiliza para contextualizar, y además, en este plano, para recalcar la soledad del personaje, ya que a la vez que el zoom se aleja, se le ve solo atrapado en el palacio. Y para acabar con el zoom, hablaremos de uno que ha vuelto a poner de moda Quentin Tarantino, el crash zoom, que no es más que un zoom in, pero mucho más rápido. Se utiliza para impactar al espectador por su velocidad. Tarantino se inspiró en sus tan adoradas películas de Kung Fu, donde este tipo de zooms son muy utilizados. Pasemos ahora a los movimientos físicos y volvamos al traveling. Su principal misión es pasar inadvertido. Cuanto menos se note, mejor. Suele emplearse para meter al espectador más en la película, para que parezca que caminamos junto a los personajes, que estamos en el mismo lugar donde se desarrolla la acción. Pero no siempre pasan desapercibidos, como en las películas de Wes Anderson, donde vemos geniales travelings laterales que siguen a los personajes en sus extrañas aventuras y rocambolescos escenarios. A esta técnica se la denomina crabbing, que viene de la palabra en inglés crab, cangrejo, ya que imita el movimiento que hacen estos animales. Traveling es como conocemos el movimiento de cámara mediante raíles, pero según donde esté la cámara recibe un nombre distinto. Cuando la cámara se fija en una grúa móvil se denomina booming o tracking shot, y dolly shot cuando la cámara está montada en un coche. Por último, vamos a hablar de las panorámicas. Son simplemente rotaciones en el eje X e Y de la cámara, es decir, de arriba abajo y a los lados. Casi siempre su principal función va a ser descriptiva, cuando el escenario no puede abarcarse de una sola vez. Podemos ver esto en Taxi Driver. Mediante una panorámica vemos toda la habitación de Travis, y finalmente le vemos a él. Y esto se conoce como una panorámica de reconocimiento. Pero también puede emplearse para hacer un seguimiento, como en la batalla del abismo de Helm en la segunda entrega del Señor de los Anillos, cuando los elfos disparan sus flechas a los orcos. A esta panorámica hacia los lados se le conoce como paneos, mientras que a las verticales se les conoce como til o tilteo. Una panorámica vertical muy famosa es de Star Wars,
Vemos una pequeña estrella mientras la cámara continúa bajando hasta descubrirnos un gran planeta. En este caso, ese movimiento sirve para sorprendernos ante su gran tamaño. Cuando la cámara da una vuelta completa en el eje X, se le conoce como panorámica circular. Una forma muy práctica de emplearlo es en las películas de terror, para crear mayor suspense en una escena, como en esta de Posesión Infernal. Los grandes directores han demostrado que saben utilizar de forma perfecta este tipo de movimientos, y son capaces de emocionarnos, ya sea con un zoom, un traveling o con una simple panorámica. Bien chicos, acá termina el video y bueno, termina la presentación. Un ratito déjenme para dejar de compartir pantalla. Y bueno, esta ha sido la clase. Como ven, he querido centrarme en esta primera clase en los planos y en los movimientos de cámara, porque un director, para poder hacer sus indicaciones, necesita pues saber de los planos, saber de los nombres, cómo denominar a cada plano. Y además de saber para qué sirve cada plano. Como han visto, los planos pues, como les dije, transmiten sensaciones. Una cosa es poner la cámara de arriba para empequeñecer al personaje, otra cosa es ponerla abajo para agrandarlo. Entonces, dependiendo cuál sea el propósito de su programa o de la producción que vaya a hacer, él dispondrá pues cómo colocar sus cámaras, ¿no? Y así poderle dar bien las indicaciones a los camarógrafos. Con esto concluiríamos, pero de todas maneras, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, puede abrir su micro o escribirme para poder responderle. Bien chicos, entonces si no hay ninguna consulta o duda, eso sería la clase por hoy. Nos volvemos a ver el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Muchas gracias.